Pues son ya las 8:46 de la mañana, las 7:46 en las Islas Canarias. Comienza nuestra tertulia. Alicia Putin, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿Qué tal? enhorabuena Bienvenida. España Muchas por la gracias. victoria. Muy gracias en nombre de todos los españoles. Tú también, Sí, enhorabuena. yo después de Italia voy siempre con España. Luis Valcarce, buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Bueno, enhorabuena también a los argentinos por llegar a la final. Eso también. Enhorabuena a España por haber ganado un campeonato con un gran equipo y haberlo ganado sin dejando fuera toda duda. Y llegar a la final campeones. no es fácil tampoco. Llegar a la final no Ganar es un fácil, campeonato mundial es muy difícil, muy difícil. Es porque verdad, un partido tonto te puede dejar afuera. Y eso es lo que demuestra, es una gesta. O sea, para mí deportivamente es una Yo no hazaña. sé si, Joaquín Manso, buenos días. ¿Qué tal? Buenos es días, verdad, no sé si es una leyenda eso que dice que nadie se acuerda del segundo, solamente se acuerda del ganador. Bueno, en este caso, Argentina jugaba con uno de los grandes jugadores de todos los tiempos y será difícil no olvidarlo. De todas formas, Argentina e Italia tienen cada una 4 mundiales en el caso de Italia, 3 en el caso de Argentina. Son 2 en el caso de España. 2 en el caso de España, que en 2030 serán 3, en 2034 serán 4 y podemos hablar entonces de igual a igual. Sí, porque que se celebre el Mundial en España y no ganarlo, ¿no? Quedaría un poco mal, ¿no, Joaquín? Entonces, yo creo que ese será nuestro objetivo, poder volver aquí en 2034 para hablar de igual a igual con Italia y con Argentina. A ver si Italia consigue clasificarse, porque últimamente... ojalá lo estemos comentando aquí también. Vanessa Vallecillo, buenos días. Bueno, sabéis que hay un clamor popular por elegir la canción identificativa, más allá del himno, ¿no? De una selección, de un pueblo, ¿no? Y bueno, esta es una de ellas, Nino Bravo. ¿Quién le iba a decir, verdad? La verdad es que la canción es preciosa, pero hay más, Las vamos a ir escuchando. Así que, bueno, a lo mejor se podría hacer algún tipo de, no sé si de, referéndum para elegir una canción. No, o sea, los argentinos les podemos ayudar, en eso somos bastante imaginativos, así que si quieren les podemos Oye, ¿cómo echar una cantaban mano. el himno, los jugadores de la selección ahí con María Becerra? Madre mía, se iban a desgarrar ahí la camisa, ¿no? Era Hombre, pero es que un himno sin letra, yo cuando canto I Fratelli d'Italia lo siento muchísimo, me emociono. Pero claro, en España no puedo cantar nada, tienen que poner una letra urgentemente. Por eso, Marta Sánchez es que ¿sabes qué pasó? Se notó en el de Inglaterra, en el partido de Inglaterra, que me llamó mucho la atención con la vehemencia con la que lo llama, y era todo también una imagen, ¿no? Y dijeron, joder, si cantan así el himno es que van a salir ahí a ganarlo. Todos repitieron contra España. Yo creo que también hicieron la jugada contra España. En fin, bueno, vamos a ver cómo oye el himno de las portadas de los periódicos, cómo suena, porque sí que tienen letra, hay mucha letra, Tienen letra y además un denominador común que es Zapatero. Hoy nuestro diario Libertad Digital publica en exclusiva que la sociedad que canalizó esos cupos de PDVSA trató de contratar a Zapatero a través de Julito Martínez. Pablo Molina le recomienda también en nuestro diario que vaya preparando el Macuto, y Francisco Pascual en El Mundo que Zapatero era el gran activo electoral y negociador de Sánchez, y Sánchez el gran activo comercial de Zapatero. En esto coincide ABC en que todas las tramas tienen su X y es imposible que todo esto no tuviera eco en Moncloa y que Zapatero lograra tanto beneficio personal si no era bajo la sombra del Gobierno de España. También OK Diario que sin Sánchez Zapatero no se habría llevado una mordida de 1 millón, y eso que lo suyo venía de serie, porque OK también publica hoy las fotos de la vivienda que Zapatero vendió a Julito siendo presidente y cuya venta además firmaron en Moncloa. Hoy cuenta Alejandro Vara en Voz Populi que ha hablado con alguien que recientemente ha tratado con Zapatero y que habla como un zombi extenuado, con una sintaxis farragosa y loquiforme. Nada que ver con eso que le veíamos hace 3 meses, brioso en los mítines del Partido Socialista. Y a todo esto, la presunción de inocencia selectiva, y es que si hoy vemos esa foto de aquel Consejo de Ministros, de aquel 9 de marzo en el que se aprobó el rescate de Plus Ultra, la verdad es que es muy reveladora. Hasta 22 ministros, como decías antes, que no cabían en la mesa, hoy catapultados a altas instancias a través de puertas giratorias, ataviados en aquel momento con mascarillas, como bandidos ocultando su identidad. Y es que aquí también es importante recordar el contexto que conecta todas las tramas que nos ocupan, que es el COVID. 71.727 fallecidos había ese día, ese 9 de marzo, y seguíamos sin mascarillas. Madre mía, se le ponen a uno los pelos de punta, desde luego. Ayer hablábamos con Miguel Ángel Pérez, en unos minutos lo vamos a hacer. Él decía que la declaración de Julito Martínez marcaría previsiblemente un antes y un después en la evolución de todas estas investigaciones. ¿Qué conclusiones podemos sacar a esta hora de la mañana, Joaquín? Bueno, conclusiones muchas. Es interesante esa observación respecto del COVID, porque efectivamente la desactivación de la legalidad ordinaria que se produjo durante todos aquellos meses, de la legalidad constitucional en parte y de la legalidad ordinaria en todo lo que tenía que ver con la contratación administrativa o con los rescates de determinadas empresas, ha sido lo que ha favorecido una delincuencia
extensísima por lo que conocemos hasta ese momento con el componente moral que tiene. Cuando hace 5 años se produjo el rescate de la aerolínea Plus Ultra, todos los periódicos impresos o digitales se llenaron de informaciones recogiendo el escándalo por las sospechas muy vehementes que había sobre irregularidades en ese rescate. Y lo que hoy conocemos es la respuesta a aquel escándalo, que es un escándalo mucho mayor, que es la interferencia de un expresidente del gobierno en la ejecución de un rescate de 53 millones de euros de dinero público. Con la declaración de ayer se configuran al menos 3 delitos de los que el expresidente del gobierno tiene muy difícil escapatoria y que sumados conllevan un ingreso efectivo en prisión. Yo no veo de qué manera Zapatero, después de lo que se produjo anteayer con los escritos tanto de Julio Martínez como de los empresarios de Plus Ultra, va a poder eludir al menos el tráfico de influencias, va a poder eludir el delito de blanqueo, es decir, si él mismo es el que ordena fragmentar los pagos para disimularlos, para disimular su origen, es que estamos ante una operativa de blanqueo y eso se corresponde con la prueba material que existe en la causa, y yo no sé de qué manera el expresidente Zapatero va a eludir el delito de organización criminal cuando se trata efectivamente de un grupo en el que las funciones están perfectamente distribuidas entre unos y otros. Y yo añadiría, Luis, en este caso, no sé cómo va a eludir que sus hijas también vayan por el mismo camino, porque ayer sí hubo una duda que estableció y que manifestó el juez, es el papel de las hijas y de What the Fuck en todo esto. Bueno, lo tiene claro y están imputadas y van a tener que explicarlo. Se llevaron 1 millón de euros en toda esta movida, ¿no? Decía Joaquín lo del tema del tráfico de influencias. Recuerda que el juez le pregunta y le dice a Zapatero, es que análisis relevante y habla desde el punto de vista de la justicia, es una tapadera para recibir pagos a cambio de tráfico de influencias. Eso se lo dice el juez en el interrogatorio y Zapatero lo niega absolutamente todo. Entonces yo creo que efectivamente ahí estás. Ayer en OK Diario desgranábamos hasta 6 delitos que podían ser parte, pero el tráfico de influencias, que es muy difícil a veces de probar, pues aquí es donde quizás más difícil lo tiene, y el propio juez se lo trasladó en el interrogatorio. ¿Qué es lo más relevante? Pues hay varios aspectos. A mí lo más relevante es, primero, que Martínez Sola y el CEO, Roberto Rosselli, confirman efectivamente el pago de la mordina y sobre todo confirman la llamada telefónica, fundamental en este caso, que es lo que había dicho Julito. Julito lo que está diciendo al juez es, Zapatero ha mentido en su declaración. Zapatero le ha engañado, le ha querido engañar. Le ha querido decir que no tenía nada que ver con el clan de Plus Ultra, con los directivos de Plus Ultra. Es falso. Yo me entero, le dice Julito, yo me entero a través de Zapatero de la llamada con Martínez Sola, porque me dice que me van a avisar en mayo. Sí. Y efectivamente, la llamada se produce el 30 de abril del 2020. Ese es el día fundamental en el cual Zapatero interviene y se implica en el rescate de Plus Ultra. Y lo que Julito le está diciendo al juez es, no se deje engañar por Zapatero. Claro que sabía. Él marcaba los pasos en análisis relevante. Cuando usted dice, es una tapadera para cobrar comisiones, tiene toda la razón. Entonces, como tú decías, quizás, ayer lo decías, la noticia, quizás no del mes, ni el verano, probablemente sea la noticia del año, porque tiene una relevancia fundamental. Los directivos de Plus Ultra y el propio Julito dicen que Zapatero era el que traía a los clientes, el que hablaba con ellos, el que se implicó a fondo en el tema del pago. Y ahora la pregunta es, ¿quién del Consejo de Ministros le avisó a Zapatero para que Zapatero, 10 días antes de que el 9 de marzo del 21, que es cuando se da el rescate, le avisara a ellos, a sus clientes, lo que les pusieron, los que firmaron con análisis relevante, el 1% de una comisión? ¿Quién se enteró? ¿Con quién y a través de quién se enteró Zapatero de que ese rescate se iba a producir? Alesia. España es el único país a nivel europeo que mantiene el mismo gobierno que hubo en pandemia. Hay otros 2 que son Croacia, pero no es comparable a España por tamaño y por número de habitantes, y Grecia, que tampoco lo es. Por lo tanto, hay un problema de salud democrática. No se ha podido fiscalizar a ese gobierno que cometió todas estas fechorías y todos estos delitos porque siguen en el poder. Por lo tanto, aquí tenemos un problema de higiene democrática. Si observamos lo que está pasando en otros países, es que hay
investigaciones en marcha, pero esas personas ya han sido apartadas del poder a través de elecciones, mociones de censura, etcétera. En España no ha sido así. Entonces, una democracia tiene unas normas escritas, que son las constituciones, el imperio de la ley, pero luego hay dos normas que no están escritas y tienen que ver también con el caso Zapatero desde que él gobernó. Una es la tolerancia al opositor, no al enemigo, sino al adversario político. Esto se rompe con el pacto del Tinel en el 2003, luego Zapatero entra en el gobierno en el 2004 y Sánchez le da una vuelta de tuerca con su famoso muro. Y luego está el abuso de las prerrogativas, de los privilegios que tienen las instituciones, en especial el gobierno. Utilización de Real Decreto Ley, de Decreto Ley, indultos, etcétera, que sabemos que Sánchez ha utilizado y que Zapatero ha sido el muñidor. Por lo tanto, hay una red no solo de delitos, sino también de abuso de las instituciones que al final desemboca en la situación que estamos viendo hoy a nivel jurídico. Lo primero que habría que hacer probablemente es apartar del poder a estas personas y luego pues llevarlas a la cárcel en el momento. Es muy interesante lo que estás diciendo y me atrevería a decir algo más. No es que se hayan apartado, es que se han ratificado e incluso ascendido. Y esto es muy importante, ¿no? Porque parece que cuando hay una víbora, ¿no?, y tiene un nido y hay unos huevos, tiende a protegerlos, ¿no? No a destruirlos, ¿no? Entonces, permitidme este símil, pero nos vamos a ir con Miguel Ángel Pérez porque lo tengo al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenos días. Buenos días, Rosana. De la declaración de ayer, tú nos decías, marcará un antes y un después, previsiblemente. ¿Qué destacarías? Y sobre todo, me interesa saber tu opinión al respecto de esa X que tenemos que dilucidar o que el juez trata de dilucidar, de saber quién es, y esa expresión que utiliza el juez Calama al referirse a Julito Martínez cuando le está preguntando precisamente ante quién, ¿no?, tenía Zapatero que explicar o que despachar, digamos, en el Consejo de Ministros, y dice, bueno, vamos, que usted era el corre ve y dile, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que la declaración de ayer es muy relevante desde el punto de vista de la investigación porque lo que hace es acreditar y aumentar los indicios que ya obraban en la causa contra José Luis Rodríguez Zapatero, y ya no solamente depende el juez del informe de la UDEF, de los mensajes, del teléfono móvil intervenido a Rodolfo Reyes, el que fuera directivo de Plus Ultra y que intentaba anular la defensa de Zapatero. Ahora ya tenemos una declaración en sede judicial, nada más y nada menos que de la mano derecha de Zapatero en esta trama delictiva, en esta organización criminal, que efectivamente ha ratificado en sede judicial lo que ya se había adelantado en el escrito presentado el lunes, referente pues al cobro de esa comisión del 1% pactada con Plus Ultra. Como explicabais, que Zapatero sabía pues hasta 10-11 días antes de que se aprobara en el Consejo de Ministros que se iba a aprobar el rescate de Plus Ultra, algo que ha quedado totalmente pues de la incógnita, ¿no? Porque es verdad que Julio Martínez ayer, cuando le preguntaban por ese asunto, dijo que él no sabía qué gestiones hacía Zapatero ni con quién hablaba Zapatero. Yo creo que la declaración de ayer fue muy relevante porque, como digo, ya no solamente hay dependencia de esos mensajes de Rodolfo Reyes, pero también considero que creo que se esperaba algo más por parte del juez Calama de lo que iba a decir Julio Martínez, ¿no? Por lo que me cuentan, pues en algún momento de la declaración, pues no abroncaba, pero sí que le pedía que por favor dejara de dar respuestas genéricas, que concretara más los datos, y efectivamente ese término de corre ve y dile yo creo que también es muy ilustrativo, ¿no? Porque en un momento dado pues él dice, no, yo es que era el acompañante, no, yo es que... Entonces, ante la falta de concreción de las respuestas es cuando le dice el juez Calama, entonces usted que era el corre ve y dile, o sea, como que usted no hacía nada más, no hacía nada, ¿no? Entonces yo creo que no podemos comparar a Julio Martínez con Aldama. No es lo mismo. Aldama, pues digamos que contó absolutamente, yo creo que todo lo que le preguntaban y todo lo que sabía, y a mí me da la sensación de que Julio Martínez ha guardado algo más la ropa, quizá porque se sigue sintiendo amigo de Zapatero y cree que todavía le debe lealtad, pero yo creo que hay que poner aquí de manifiesto pues el gran trabajo y el esfuerzo también de los abogados, porque sin José Antonio Choclán no tendríamos la declaración de Aldama, y sin María Dolores Márquez de Prado no tendríamos esta declaración, esta confesión de Julio Martínez.
Martínez. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Miguel Ángel, que no deja de reflejar que el juez sabe que hay mucho más de lo que se ha contado hasta ahora. Es verdad que no podemos decir que Julio Martínez haya actuado como Aldama todavía. Claro. Todavía. Porque sí es verdad que en su escrito, aunque ayer efectivamente estuviera contenido y seguramente su declaración sea insuficiente incluso para poder acogerse a los beneficios penales que conlleva una colaboración con la justicia, en su escrito sí sugiere o sí apunta otras 3 operaciones: la operación con inteligencia prospectiva, la operación con Aldesa y la operación que hoy destacáis en la apertura de Libertad Digital, que lo que revelan es un modus operandi. Es decir, cuando hablaba Luis hace un minuto de la llamada de Zapatero, es muy importante, pero porque antes hay otra, que es la de Manuel Fajardo, la de su hombre en Venezuela. El modus operandi era que cuando el hombre en Venezuela se enteraba a través de los canales más o menos informales... Rodolfo Reyes le dice a Manuel Fajardo, Rodolfo Reyes le dice a Martínez Sola, oye, voy a hablar con Manuel Fajardo es el hombre de Zapatero, a través de él vamos a hacer la gestión. Claro, cuando Manuel Fajardo se entera a través de un cauce informal que alguien necesita una ayudita de Zapatero, pone en marcha el modus operandi. Se pone en marcha el negocio, porque de alguna manera lo que sugieren, en este caso los directivos de Plus Ultra en su escrito, es que desde el momento en el que recibe la llamada de Manuel Fajardo y después se produce la de Zapatero, ellos se ven prácticamente sin alternativa. Ya está, vamos a tener que pagar una mordida, esto es lo que hay. Es decir, que es la manera habitual de hacer las cosas de Zapatero, si es que es ni más ni menos que lo que se refleja en sus agendas, que son las de 2024 y de 2025, que es una interlocución informal, fuera de cualquier cauce de control. Acuérdate la frase de Martínez Sola. Bueno, vamos a apoyar aunque tengamos que pagar un poquito. Y una hiperactividad absoluta, ¿no? Por ejemplo, hoy en tu periódico, Joaquín, volvís a recuperar esa fotografía en donde se ve a los responsables, una vez que ya se ha confirmado la operación, celebrándolo con unas ostras, y le mandan el mensaje a Julito y diciéndolo, bueno, ojo que esto, la SEPI no corre por cargo de la SEPI, ¿no? En cualquier caso, Miguel Ángel, sí que me parece que la declaración de Julito Martínez en algunos lances fue incluso contradictoria, ¿no? Porque cuando él explica la interlocución que tenía con Delcy Rodríguez, a la cual se refiere como la dama, bueno, pues da lógicamente a entender que él tenía también mucha influencia y mucho poder, y además le dejaban, ¿no?, acción propia, ¿no? En ese sentido, no todo el mundo tiene acceso a nada más y nada menos que la jefa del régimen, ¿no? Sí, efectivamente. Él, por un lado, por lo que decía, es que Zapatero era el que le abría las puertas de todo, que a él le recibían porque iba en nombre de Zapatero y que gracias a eso pues tuvo ese contacto con la compañía Plus Ultra y con la propia Delcy Rodríguez, pero yo creo que aquí también lo que subyace es que Julio Martínez no quiere meterse en otros fregados, porque a mí me da la sensación de que puede haber participado en otras actividades al límite de lo legal o incluso presuntamente ilegales en Venezuela junto a Zapatero, y yo creo que por eso se tienta mucho la ropa y tiene mucho miedo de hablar más de la cuenta por si acaso se puede implicar o salpicar en otras cuestiones que yo creo que todavía incluso están por investigar en suelo venezolano, los negocios ocultos de Zapatero, etcétera, ¿no? Con lo cual yo creo que la declaración de Julio Martínez es, como digo, muy importante y muy relevante, porque ya es una declaración en sede judicial, es la mano derecha de Zapatero en esta trama criminal, pero por otro lado yo sigo pensando que él sabe más de lo que mostró ayer. Veremos si lo va contando a fascículos. Es verdad que también estamos mal acostumbrados periodísticamente con Aldama, porque su primera declaración en la Audiencia Nacional, cuando quiso colaborar con la justicia, fue una auténtica bomba detrás de otra, y lo de Julio Martínez ayer pues no fue exactamente así. Ratificó lo que ya se había contado en el escrito, y luego también lo apuntaba Joaquín, ¿no? Lo que publicamos nosotros en Libertad Digital, yo creo que es una cuestión muy importante también, porque ahí está dando a entender que tiene también información directa de dos de las piezas claves
que se están investigando en la causa de la financiación ilegal del PSOE. Por un lado, el famoso ya Francisco Flores, este banquero chavista ligado al narcotráfico, que supuestamente falleció el pasado mes de febrero, que ayer, pues según el propio Julio Martínez, él sí cree que ha fallecido, como se dice, y su sociedad Apamate, la sociedad Apamate de Francisco Flores, que tal y como desvelamos en Libertad Digital en exclusiva, fue la empresa utilizada por la trama para canalizar la financiación ilegal del Partido Socialista con los famosos cupos de petróleo de PDVSA por valor de 250 millones de dólares. O sea que de alguna forma también lo que ha contado Julio Martínez acredita y confirma lo que ya había declarado el empresario Víctor de Aldama en sede judicial sobre la financiación ilegal del PSOE. ¿Cuáles van a ser las próximas actuaciones del juez? Pues yo creo que ahora ya se abre un periodo un poco de análisis, de reordenar la causa. Llega el verano, el mes de agosto, pues como todos sabemos, en principio siempre es inhábil para los juzgados. Y lo que se decía ayer es que efectivamente ya no se planteaban nuevas declaraciones relacionadas con esta causa, seguramente hasta la segunda quincena de septiembre, con lo cual yo creo que ahora va a ser un momento para reordenar las cuestiones y también obviamente se tendrá que buscar fecha para que declaren las hijas, ¿no? Porque en otro momento de la declaración de ayer, pues el juez Calama le pregunta por las hijas, por lo que cobraron las hijas. Julio Martínez explica efectivamente pues que se había comprometido a pagarles una iguala mensual, primero por un trabajo de maquetación que luego dejaron de hacer, pero que como eran las hijas de su amigo, pues que le mantuvo el pago porque le daba cosa, porque eran las hijas de su amigo, etcétera. Y ahí el juez le dijo, hombre, pero estamos hablando de casi $500.000 de euros. Entenderá usted que es una cantidad un poco abultada, ¿no?, para supuestos trabajos de maquetación que encima luego dejan de hacer. Y ahí, por lo visto, pues hubo un silencio atronador en la sala, porque ahí Julio Martínez ya no tenía nada que decir, con lo cual yo creo que las hijas de Zapatero tendrán que desfilar obviamente por la Audiencia Nacional, y no creo que haya ayudado mucho la declaración de ayer de Julio Martínez para exculparla, sino todo lo contrario. Bueno, el propio juez durante la declaración dice que les va a abrir una investigación exhaustiva a las hijas de Zapatero. Exhaustiva quiere decir respecto de estos cobros y respecto de todos los demás que hayan recibido, porque insisto, es decir, una de las cuestiones más relevantes de la declaración de ayer y de los escritos que se presentaron el día anterior es que describen esta actuación en el caso Plus Ultra como representativa de un modus operandi que se reprodujo en otras ocasiones. Sí, porque se habla incluso de un encuentro en el restaurante Portonovo que el presidente del gobierno no recordaba en dónde esa es una de las claves. Por eso yo digo, a mí no me ha decepcionado. Todo lo contrario, esto me parece un paso fundamental o sea, quienes conocemos el entorno en el que de Julito y demás. Julito no es Aldama. Vamos a ver, Aldama es otro perfil. Aldama es business, es el conseguidor, a él le daba igual unos que otros. La relación que tenía Julito con Zapatero era una relación más personal, era una relación diferente. Y que la abogada de Julito haya conseguido que él dé el paso y tal, me parece trascendental. Y claro que se guarda algo, algo. Todo dependerá de lo que haga Zapatero de aquí en adelante. Si Zapatero sigue como hasta ahora endosándole a Julito y al resto cosas que hizo él y de las que se encargó él, de las que él marcaba los pasos, como dice Julito en su confesión, pues seguirá cantando. Y una de las cosas es el almuerzo en Portonovo, que es algo que al entorno de Julito le molestó bastante. Porque Zapatero dijo que él no recordaba ese almuerzo, que sí, que había estado tal. ¿Cómo que no lo recordaba? Sí, en ese almuerzo precisamente fue donde se decide crear la sociedad en Emiratos, que como publicó El Mundo, era una sociedad para cobrar comisiones, cobrar pagos de países como China, por ejemplo, que están en la lista negra de los Estados Unidos. En fin, Miguel Ángel, vamos a estar muy pendientes, por supuesto, de todo lo que vayáis publicando y seguiremos informando aquí a la audiencia. Muchas gracias. Nada, un placer, Rosana. Claro, una de las grandes cuestiones que yo me planteaba esta mañana después de valorar toda la información, ¿no?, desde ayer, es cómo es posible, y después de escuchar sobre todo la rueda de prensa de Delma Saiz en el Consejo de Ministros, tras el Consejo de Ministros, que sigan
apoyando hasta a ese extremo al presidente del gobierno, porque claro, tú puedes distanciarte, puedes hacerlo de una manera más discreta, decir, bueno, doy un paso atrás, sí, bueno, es el presidente, tal, habrá que ver, mantenemos la... Pero no, es que el presidente es inocente, presunción de inocencia, y no fue solamente el Massaid. Porque están implicados de alguna manera, evidentemente. Y luego sobre el tema de las medidas cautelares, que hay mucha gente que dice, no, porque España tiene antecedentes como Puigdemont, que se ha fugado, o como Roldán hace años. Bueno, yo sinceramente no le aconsejo que se fugue, más que nada porque los presidentes del gobierno siempre tienen la aspiración a pasar a la historia, y todo el mundo nos acordamos de Bettino Craxi porque se fugó, y todo el mundo se acuerda de Roldán porque se fugó. Entonces, si él no quiere que le recuerden por eso, que se quede aquí en España, que no se fugue. Y no, sinceramente, ahora lo estoy diciendo en tono irónico, pero creo que no lo va a hacer, por lo tanto, bueno, medidas cautelares, pues les pondrán por él retirada de pasaporte o lo que sea, pero realmente no veo factible que este señor se fugue, sobre todo porque les recordarán por eso, si se fuga. Y si no, se irá a la cárcel como un Ábalos, y a lo mejor dentro de 20 años ni nos acordamos de quién es Ábalos. 2034, cuando vengamos aquí a comentar el Mundial. El Mundial. Puede ser que nos acordemos. De todas formas, sobre esta posición de El Massaid y del gobierno en general, yo creo que viene a cuento la reflexión un poco que trascendía lo concreto de Alesia al inicio del programa, ¿no? Es decir, el efecto de la polarización sentimental en este caso, sobre la opinión pública. Al final, el muro lo que provoca es que se desactiven los controles democráticos e institucionales, que el Congreso deje de fiscalizar el ejercicio del poder, que el Tribunal Constitucional en su composición anterior declaró inconstitucional las previsiones del estado de alarma sin que eso tuviera ninguna consecuencia. Y ahora estamos en la última fase, que es la desactivación de la opinión pública, o al menos de su espacio del muro en la opinión pública. Se trata de que los fanáticos tengan argumentos para mantener su fanatismo. Es decir, de que la base pétrea que sigue apoyando al Partido Socialista no se desmovilice con el impacto que tiene, el impacto de naturaleza moral que tiene descubrir que un referente como Zapatero en realidad era un corrupto. Bueno, pero yo creo que se trata es de llenarles de argumentos. Yo creo que se les cayó el mito cuando aparecieron los joyones, ¿no? O sea, yo creo que esa prueba, más allá, lógicamente todo el mundo coincidimos, ¿no? Al final es el detalle, ¿no? O sea, la información que hoy conocemos después de la intervención de Julito Martínez, a mí me parece asombrosa, ¿no? Por muchas cuestiones, porque abre además muchos caminos, porque hay muchas cosas que aclarar, porque hay muchas personas que intervienen, porque se confirma que Zapatero estableció en España un régimen chavista paralelo para hacer sus negocios, que eso también tiene una carga nos dice mucho en lo que a la moral y a la ética se refiere y representa al personaje, ¿no? Entonces, no sé. Pero aquí es fundamental, en relación a lo que decía Joaquín de la opinión pública, es fundamental transmitir la idea de que aquí esto es un tema que trasciende a Zapatero, que esto es PSOE, que esto es Partido Socialista, que no hubiera podido hacer lo que hizo sin la connivencia de todo el Partido Socialista y por supuesto del gobierno. Es decir, en el rescate de Prosultra habría que preguntarle al señor Escrivá, por ejemplo, que fue el que perdonó las deudas de Prosultra con la Seguridad Social, qué papel tuvo que ver. Y si es verdad que se vio con Zapatero y hablaron de esto. A la ministra de Hacienda. Hablar con la ministra de Hacienda, que era la que dirigía. Que se vio es seguro. Él niega que hablasen de eso. Vamos pero a ver que se vio sí es se vieron y de qué hablaron. Sí. Si es que hablaron del tiempo o hablaron precisamente del lobby que estaba haciendo Zapatero para que saliera adelante el rescate. Sobre el tema sociológico, digamos, de cómo lo ven los votantes, bueno, yo creo que la vergüenza está empezando a cambiar de bando. Cuando suceden en España los atentados del 11M y cuando gana Zapatero, daba vergüenza decir que se votaba al PP. Yo creo que empieza a dar vergüenza decir que se vota al PSOE. Cuando la vergüenza empieza a cambiar de bando es cuando hay grandes cambios luego también a nivel electoral. Sabemos que ya empieza a haber, por las elecciones a nivel autonómico, empieza a haber una mayoría sólida de centro-derecha. Estamos en el 55%, incluso en algunas regiones en el 60%, y ya no da vergüenza decir que a lo mejor votas al PP o a Vox. Eso se está viendo y la
ruptura con el referente, con las joyas, pero también con lo que ha pasado ayer, porque ayer se ha confirmado en sede judicial, no es un móvil volcado, este es ya 3 personas muy relevantes dentro de la trama Plus Ultra que le dicen a un juez este señor era el jefe de esta organización criminal, básicamente. Todo esto mina la moral del votante. Existen los fanáticos, van a seguir votando. Es sorprendente. Prácticamente ya solo le quedan los fanáticos. Pero es un 25% pues todavía. Es más de un 25%. Si fuese un 25%, claro, pero es más de un 25%. Claro, pero os dais cuenta... Es probable que ese fanatismo de esos orcos que le votan con los ojos cerrados diciendo que sí y tal, eso yo creo que hay gente que todavía no relaciona. Sí, pero es que hay gente que todavía, estamos hablando de Zapatero, es que hay gente que no relaciona, que no conecta a Zapatero con Sánchez. Es que lo lamentaremos mucho o nos parecerá sorprendente o alucinante después de lo que estamos viendo, de esa foto del Consejo de Ministros, todos, como decía Vanessa, con el tapabocas, todos cómplices, todos conocedores de lo que hacían. En un momento determinado que Ábalos era, que yo no lo sabía, como salió a decir que Sardán tampoco lo sabía y tal, pero lo de Zapatero ya no cuela. Lo de Zapatero no tiene ninguna escapatoria. No. Y lo que la opinión pública se tiene que dar cuenta es que el Partido Socialista es un conjunto de clanes mafiosos que se han dedicado al business. Es decir, no hemos tenido un gobierno, sino que hemos tenido una guerra de clanes mafiosos intentando hacerse con el botín. Ahora que si era, os parece, vamos a... Precisamente respecto de la relación de Zapatero y Sánchez, y lo que tú dices de los clanes mafiosos, es el clan mafioso de Zapatero el que gana la batalla. Claro, ahí me interesa. Que se acaba imponiendo. Claro. Es que además son muy elocuentes las fechas. Es que las reuniones para poner en marcha análisis relevantes, es decir, para poner en marcha el business, son en diciembre del 19. En el momento en el que Zapatero está ayudando a Sánchez a negociar con Podemos y Esquerra la formación del gobierno de coalición. Y se constituye formalmente la compañía a finales de enero, principios de febrero del 20, en cuanto ese gobierno de coalición está empezando a andar, coincidiendo también con el viaje de Delcy a España. Es que es la misma fecha, exactamente. Y es la misma fecha que el viaje inmediatamente posterior de Zapatero a Caracas, que fue uno de los viajes más publicitados por el régimen. Entonces, ¿por qué? Porque el business era compartido. El business actuaba en las dos direcciones. Eso que estás apuntando, claro. es relevante, interesante, pero a mí me genera muchísimas dudas. Porque, claro, aquí estamos hablando de la X, pero ¿quién es la X real en todo esto? ¿No será la X Zapatero? Porque, claro, aquí... ¿Cómo se repartían los papeles? Es verdad que entre ellos, cuando comienzan los gobiernos de Sánchez, no hay una buena relación, fíjate, no hay una aproximación. En relación a lo que decía Joaquín, hay un momento determinante en el cual la X de Zapatero adquiere una dimensión preeminente dentro de lo que es el sanchismo. A partir del año 23... No, es a partir del año 20, es a partir de Delcy. Sí, pero a partir del año, a partir del año 23, Luis, él entra en política activa de nuevo. Claro, es el emisario, es el que manda a negociar, y lo ves en las agendas, todos los encuentros que tenía con... Pero ¿su pretensión era solo el business o su objetivo era otro? ¿Y cuál es el papel y por qué? ¿Pero por qué le abre las puertas de su gobierno Sánchez a Zapatero? Es mi pregunta. A ver, hay una serie de pasos, es decir, es verdad que, y lo has dicho, que la relación entre Zapatero y Sánchez era mala porque Zapatero había apoyado a Susana Díaz en las primarias. Era muy mala. Pero la cuestión empieza a reconducirse a finales del siglo XIX, ante la expectativa del poder, cuando Zapatero juega un papel importante en la negociación con Podemos y sobre todo con Esquerra Republicana. A partir de ahí, el siguiente paso que da Zapatero es cambiar el vínculo con Venezuela. Es que el viaje de Delcy coincide con el cambio de la posición de Sánchez respecto de Juan Guaidó y cambia completamente la política exterior de España y su relación con Venezuela. El viaje de Zapatero a Caracas no es anecdótico, contiene un mensaje simbólico, un mensaje político potentísimo. Y a partir de ese momento Zapatero se introduce en política. Yo no coincido con que Zapatero vuelva a la política en 2023. Lo hace a tambores batientes en 2023. Pero en junio o julio de 2021
Zapatero entra por persona interpuesta en el gabinete de la Moncloa, porque Óscar López no es otra cosa que Zapatero por persona interpuesta. Claro, ese es un movimiento de tierras. Ese es un movimiento de tierras muy interesante. Claro. Es decir, es el clan mafioso de Zapatero con Óscar López, con Antonio Hernando, con Pepiño y demás, intentando asaltar el gobierno de Sánchez, que es lo que siempre ha dicho Ábalos. Ábalos ha dicho, esto es una operación política, y en eso tiene razón. Tiene razón. De hecho, Ábalos, en relación al tema de Plus Ultra, es muy interesante, porque Ábalos dice, a mí me puentearon. Yo me enteré por la televisión de lo que era Plus Ultra. Yo me enteré del rescate por terceros. Cuando le voy a preguntar en Ferraz, en una comida, a Sánchez, ¿qué es esto? Me dice, pues tú sabrás. Pues tú sabrás. Tú sabrás es que déjalo, no lo muevas, no muevas el avispero, porque esto es otro tema. Zapatero negocia con Pedro Saura, era secretario de Estado. Lo hace a espaldas, Saura lo hace a espaldas de Ábalos. Es decir, es el zapaterismo asaltando los... pero si os dais cuenta, y es mi pregunta, Alesia, ¿en qué papel juega aquí entonces Pedro Sánchez? Es lo que a mí me interesa. Es decir, porque claro, estamos describiendo un monstruo. Claro, pero es que Pedro Sánchez está en debilidad, y como explica Joaquín, Pedro Sánchez necesita a Zapatero para que le engrase las alianzas políticas con sectores que no se fían de Sánchez. Vale, y Sánchez, perdón, ¿qué saca de todo esto? ¿Qué saca de esta relación? Solo por poder. El Sánchez que salga del 23J es un Sánchez políticamente muy débil, muy vulnerable. Sí, coincido totalmente con Luis. Yo creo que hay dos vías, ¿no? Las dos vías de Zapatero. Una es la del Grupo de Puebla, que es meramente ideológica, pero también económica, porque hay una financiación que se está empezando a demostrar, y es la política también del cordón sanitario. No queremos que la derecha vuelva al poder, y entonces vamos a poner todos los medios, y Venezuela está presente en esto. Y luego está la puramente económica y del business, donde hay una lucha entre las dos familias, los lobistas contra los comisionistas, y ganan al final, ¿no? Gana Zapatero. Esas son las dos vías. Y Sánchez, como bien dice Luis, es muy débil en el 2023 y va por todas. Acepta esa corrupción institucionalizada dentro del Consejo de Ministros. Es decir, vamos, la lectura es exactamente la misma que yo tengo. Es decir, Sánchez lo que aporta es la fuente del poder, es el gobierno. Es el acceso a los contratos públicos, el dinero, es la fuente del poder. El botín. Y Zapatero lo que le da es una genealogía política, un vínculo con una serie de materiales ideológicos más o menos precarios. Bueno, yo creo que eso está por ver también, y por determinar. En todo caso, Sánchez justifica sus alianzas. Me cuesta mucho a mí. En un precedente y en una doctrina anterior, o como ha dicho Alesia, el muro. Es decir, en la genealogía política que le proporciona el zapaterismo. Es decir, Sánchez no está colgado de una brocha, sino que hubo un precedente que fue Zapatero. Y luego Zapatero le dota de una serie de alianzas operativas, fundamentalmente las internacionales a través del Grupo de Puebla y China, que Sánchez necesita para fortalecerse. Jugando con algo todavía más crítico, que es esa actitud terrible de la Unión Europea y la Comisión Europea, que siempre decide no hacer nada respecto a las dictaduras caribeñas, porque hay que atender lo que piensa España y lo que hace España. Y como el gobierno está conchavado con estos gobiernos caribeños bolivarianos, al final la Unión Europea tiene un perfil bajo y no apoya la democratización de estos países. Pero fijaos, creo que estamos en la antesala de un gran salón, de un gran palacio, ¿no? En donde se tienen que abrir las puertas, las grandes puertas, y todavía está todo por ver, ¿no? A mí me cuesta mucho entender o pensar que Sánchez en lo que estaba centrado es en tener ese resorte o ese pilar, ¿no? En esa genealogía. Me cuesta mucho pensar que solamente ha basado su acción de gobierno en eso. Lo que quieres es que había, digamos, también una vocación crematística, ¿verdad? Lo que pasa es que no lo sabemos. No lo sabemos, quiero decir que en este momento Sánchez tiene su propio negocio, claro, también, Joaquín. O sea, Sánchez tenía Sánchez tenía el tema Barrabés, tenía el tema Begoña. ¿Qué papel cumplía Barrabés? A nosotros, Koldo, en una entrevista de Eduardo Inda, deja de deslizar, lo venía pensando y no le damos importancia, dejó de deslizar que el entorno de Begoña podría haber cobrado una comisión.
por el tema de ¿Quién sabe? Claro. De Europa. Es decir, Sánchez tenía... Si esto es un grupo, por eso insisto, el PSOE es un conjunto... Si yo se lo tenía que explicar a un extraterrestre, le diría, mira, no es un partido político, es un conjunto de clanes mafiosos unidos entre sí, donde tienen un clan mafioso en la Fiscalía General del Estado, tienen en Ferraz, tienen a una tal Leire y demás que tienen también su propia mafia, su propia cloaca, después tienes el Sánchez y sus business con Barrabés y Begoña, y luego sus propios ministros, como en el caso Mascarillas, con Aldama, Ábalos, Coldo y demás, y luego tienes el clan Zapatero, que es el que hace business a nivel, ya es la multinacional de la mordida y de la corrupción, porque trabaja en varios... Por eso necesitaban, como trabajan en tantos países, necesitaban una sociedad en Emiratos precisamente para cobrar de países tenemos que seguir porque hay dos personajes que me interesan mucho. Bueno, hay dos personajes que están fuera ya de España, son Nadia Calviño y Teresa Rivera, por un lado, que también estaban en ese consejo, y son dos de las personas que al frente de sus ministerios en aquel momento pudieron tener acceso y eran conocedoras del rescate. Y luego hay otras dos, perdona Joaquín, que tenemos a Reyes Maroto aquí en Madrid y por otro lado tenemos a María Jesús Montero en Andalucía. Enseguida os voy a preguntar por ellas, por el futuro de todos estos cuadros, ¿no?, que están ya en ese segundo plano, o en el tercero o incluso cuarto, del Partido Socialista, organización criminal, como bien lo acabas de describir, Luis, pero antes el colacel. ¿Te parece que le demos el colacel, Vanessa, a todos estos alcaldes de Guadalajara y de Teruel con los que hemos podido hablar a las 8, alguno de ellos? La verdad es que qué ilustrados son, ¿no? Qué gente de llana, del pueblo, del monte, que está ahí luchando contra el fuego y que te explica claramente, con palabras muy sencillas, lo que está pasando y los incendios que ayer decía Sara Agesen. Es que fijaos, es que todavía, ¿en qué fecha estamos? Y nunca antes tantos incendios, ¿no? Qué horror y qué horrible, ¿no?, los incendios. ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, escucha a estos señores. Se le está poniendo calentita la cosa, hombre, ¿no? Como diría... Por favor. Venga. Puente. Pues vamos a mandarles el colacel a los alcaldes de Teruel y de Guadalajara. ¿Qué tal? Muy buenos días. La piel es el espejo de nuestra salud interior y no hay que esperar a que notemos la sequedad, el descolgamiento o las arrugas. Debemos actuar antes, actuar nutriendo desde dentro para atajar los signos prematuros del envejecimiento. Y qué mejor que en esta época del año en que exponemos más la piel a agentes externos para nutrirla en profundidad desde dentro. La mejor fórmula, pues ya la conocen, Colacel Antiox de Mundo Natural. Nos aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para que nuestra piel lo note. Es tan potente que con una sola toma diaria equivale a 3 envases de cualquier otro producto. Así son en Mundo Natural, así que pregunten a su farmacéutico dietista, llamen al teléfono 91 446 0000, información y asesoramiento gratuito. Si lo prefieren, www.parafarmaciamundonatural.es, en las parafarmacias del Corte Inglés, y no se olviden de la aplicación móvil de Mundo Natural. Es la mañana. Es radio. Así como quien no quiere la cosa, son ya las 9:33 de la mañana, las 8:33 en Canarias. Es un momento perfecto para prepararse para ir al Corte Inglés. ¿Qué tal, Naya? Buenos días. Buenos días. Y además a comprar moda baño. Es que hoy es el último día de moda baño, las segundas rebajas del Corte Inglés hay que aprovechar. ¿Porque luego vienen terceras o ya no? Pues ya es suficiente. Ya hemos acabado con las ya existencias. Tú fíjate, tienen hasta el 40% en muchas de las prendas. Por ejemplo, para ella hay en moda baño Dolores Cortés, Selmar, Donna Karan, New York, Chantel, 40% de descuento. Una selección de énfasis al 30% y el 20% en Green Coast y en Easywear. Para hombre, una selección al 40% en Boss, en Pertegaz, en Geos, en Escuela Náutica. Y también una selección en Green Coast al 30% y al 20% en Dustin y en Mide Tucci. También hay una increíble selección en Easywear por solo 17,99. Y para los más pequeños también, bañadores al 40% en Pepe Jeans, en Tommy, en Hackett, en Coconut Kids, en el Corte Inglés, en Baby. Y todo esto son las segundas rebajas de la colección baño en el Corte Inglés. Pero solamente es hasta hoy, hasta el 40% de descuento en la tienda, en la web, y si no pueden ir, también en la aplicación. Sabes que ahora mismo está la gente corriendo al Corte Inglés. Bueno, en la aplicación también pueden ir, no hace falta correr. Que abre a las 10. Digo, necesitas bañadores. La aplicación no tiene horario, la aplicación y la web no tienen horario. A ver, hoy va a ser un buen día para ir al Corte Inglés por el calor que va a hacer fuera del Corte Inglés. Todo Madrid sabe que el mejor sitio para refugiarse del calor siempre es la puerta del Corte Inglés. Y encima vas a comprar baño, que te tienes que desnudar para probártelo, pues más mejor.
En fin, bueno, tenías una última hora, Vanessa. Sí, acabamos de conocer que el Supremo archiva la denuncia del general de la Guardia Civil, Fernando Mora, contra el teniente general Luis del Castillo por ordenarle no acudir a un acto de Ayuso en 2025. Ha sido la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo. Por esa llamada, recordaréis que hacía Fernando Mora, grababa en manos libres con el móvil de su mujer y dice que llama la atención de la Sala que estos hechos sucedieron el 30 de abril de 2025 y que no se denunciaron hasta pasado más de un año, el 22 de junio de 2026. Los magistrados dicen que lo que realmente existió fue un cruce de mensajes a través de esa aplicación de WhatsApp a raíz de que Fernando Mora dijera que él sin motivo no se iba a acusar de acudir a los actos del 2 de mayo. Dice que Luis del Castillo se limitó a comunicarle lo que le habían ordenado, así subrayan los magistrados que apuntan que la llamada de Fernando Mora se considera inadecuada, impertinente e irrespetuosa al preguntar por qué el ministro del Interior adoptaba esa decisión de no permitirle acudir a esos actos. Y en este sentido, el auto admite que las expresiones usadas por el teniente general pueden ser consideradas como groseras, chabacanas y soeces, pero lo circunscribe a un ambiente de familiaridad entre ambos. O sea, que había confianza. Bueno, yo no sé la confianza que tendrían, pero vamos, le llegó a decir que si estaba ahí que le iba a dar 2 hostias directamente. De todas formas, quiero decir, a veces lo que es noticioso no necesariamente tiene por qué tener una relevancia penal jurídica, claro. Sí, claro. Es decir, aquí lo relevante, lo que pone de manifiesto en la información que publicó ABC, es que existía una concreta voluntad política de ejercer una coerción sobre mandos de la Guardia Civil para que no diesen un respaldo con su presencia al gobierno de la comunidad. En un acto oficial, además muy importante, institucional, como es el 2 de mayo, ¿no? Y aparte, bueno, también es cierto que, yo no sé, a lo mejor es que en el trato entre los guardias civiles así cercano se dirigen en estos términos, pero vamos, a mí me parece bastante sí, pero no violento, hay que judicializar todo, evidentemente. Claro, esto tiene relevancia política, pero penal. Bueno, vamos a dejarlo aquí, vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos, nos vamos a ir a la bolsa. Es la mañana. Es radio. Decía antes, Joaquín, que hoy va a hacer mucho calor y es cierto, yo creo que va a ser el día de más calor de momento del verano. Hay 13 comunidades autónomas que están en alerta y en varios puntos de Andalucía se van a superar los 40 grados. Hay tormentas además de granizo y rachas de viento que están dificultando o que podrían dificultar incendios si es que se produjesen, que ojalá no, en Castellón, Tarragona, Valencia, Murcia, Andalucía y sureste de Albacete. Los alcaldes de Teruel y de Guadalajara con los que hemos hablado nos han dicho que gracias a Dios esta noche el viento ha parado y esto está favoreciendo lógicamente la extensión de los incendios. En Madrid a esta hora ya estamos en el entorno de los 30 grados, son las 9:39 de la mañana, pero es que a las 7 en punto teníamos 27 grados ya en el termómetro. Esta noche yo no sé si habéis dormido, pero mal. Yo no he pegado. Es un horror, sí. Con el aire acondicionado. Sí, exacto. Y luego al final, claro, se te acaba poniendo pasa factura. No, es que... como para cantar flamenco. Claro, los que tenemos aire, por suerte, como los de Sumar, ¿no? Los de Sumar que tienen casas alquiladas, aunque sean alquiladas, pero con aire acondicionado, pues entonces... Los de Sumar no han salido de Madrid en su vida. O sea, pero si hace 3 días combatían el aire acondicionado y decían, ¿te acuerdas a Espinar diciendo que el aire acondicionado era una vergüenza y que había que... No, y es machista porque las mujeres, como tenemos más frío, entonces es un concepto machista el aire acondicionado. Las mujeres somos más frías. Más frioleras. Más frioleras. No, bueno, porque los hombres vamos con chaqueta y corbata. Exacto. Bueno, ellos no, Ellos no. ¿Quiénes los de Sumar, no. Bueno, hasta que se van a una boda a Belgrado, como recientemente Pablo Iglesias, que iba con su corbata y su chaqueta. ¿No la habéis visto la foto? No. Bueno, vamos a dejarlo, ahora volvemos, sí. Es que ya me has dejado, Alesia, de verdad. Bueno, la mínima en Salamanca y en Lugo 15 grados, la máxima en Córdoba y en Ciudad Real con 42 grados. Y abre la bolsa Beatriz García. Sí. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues comienza el día de hoy con indecisión. El IBEX 35 está perdiendo un 0,10%, amanece en rojo y cotiza por encima de los 19.300 puntos. Mirando, bueno, pues al precio del barril de Brent. Este miércoles en los $93, está subiendo bastante. Y bueno, pues esta semana es muy importante a la hora de que las grandes empresas españolas presenten resultados. Hoy le toca el turno de rendir cuentas
del primer semestre del año a Banco Santander, Iberdrola y Naturgy, y bueno, pues ambas han aumentado su beneficio neto. Vamos a invertir, ¿no? Sí. ¿Algún consejo para invertir? ¿Qué nos traes? Pues sí, porque como hay materias que no podemos controlar, estas ocurrencias de Pedro Sánchez, subidas de impuestos y demás, lo que sí que podemos hacer es invertir con cabeza, desde casa, con el móvil. Y como la mejor inversión es la que hacemos hoy, por ser oyentes de radio y lectores de Libertad Digital, además se puede hacer con un precio espectacular. ¿Dónde está toda la información? En ld.invertirconcabeza.es. Lo repetimos, ld.invertirconcabeza.es. Tu detective de cabecera, el espía que te achuchó, voy a decirlo así, pero, informativamente hablando, ¿te ha reportado algún informe más? Que, de momento que estaba Luis emocionado, ¿no? Estaba riéndose esta mañana con el tema de las bajas y los espías y los detectives. Me encantó. Claro. De momento no. De momento no, pero vamos a ver, seguro. A la que pisaron ahí, a la jeta esa que pisaron. Campeona de pádel. Campeona de pádel y tenía una baja por lumbalgia. Y por el hombro. Que tenía mal el hombro. Hay que contratarla. Y ganó. Y ganó, fíjate. Yo me sé uno que pidió una baja de larga duración y bailaba por la noche de drag queen en un local de Chueca y le pillaron. Pero la baja de qué era, Él trabajaba en una empresa de administrativo o algo así y dio una baja porque había tenido un accidente, no sé si en bicicleta o algo así. Dijo que era algo muscular que le impedía moverse y luego bailaba por la noche en un... Y se montaría en unos tacones impresionantes. Exactamente. ¿No? Pues qué buena historia esa. Sí. Pon un drag queen en tu vida. Sí. Qué maravilla, qué maravilla. Tengo el despacho que le pilló con un detective, precisamente. ¿Ah, sí? Le pusieron un detective y claro. Había una canción de los Hombres G con esa. Oye, pero él es Rita la cantadora. El detective se lo debió pasar pipa, ¿no? Hombre, me imagino que saliendo por la noche todo el rato. En la noticia de interés cultural de la 11 que nos traes, Nuria Prieto, buenos días. Buenos días. En la noticia cultural de interés cultural de la 11 nos acerca a los cines Callao que cumplen 100 años hoy. Para celebrarlo proyectará este miércoles Regreso al futuro. Será al aire libre y habrá agua y palomitas gratis, porque qué mejor que disfrutar de un clásico al aire libre. Desde luego, y encima Regreso al futuro, que vamos, es que es una maravilla, a mí me encanta. Cuando ya tenemos edad para haber visto clásicos en el cine. Porque somos clásicos, claro, sí, somos... En fin, qué maravilla. Me gusta mucho el DeLorean y además me encanta, porque no sé en cuál de la saga, cuenta que en el año 2010 era cuando ya los coches iban a ir todos por... Sí, pues es en la 2, entonces. Sí, ¿no? Maravilloso. Y no pasan, envejecen bien estas películas. Además, yo te digo que yo sé que el Círculo de mi hija es una película de referencia. Es un clásico. Es un clásico para nosotros, que ya somos... De culto. Ya somos vegetarianos. No sé qué es peor. Yo la vi en el cine y vosotros también. Sí, claro. Yo la vi en el cine. Sí. Por Dios. Envejecen bien porque nosotros tenemos los ojos de cuando la vimos entonces. Seguramente una persona más joven lo ve de otra manera. Ve esos aparatos y esas cosas. No, pero por ejemplo, La historia interminable, que es una película que también, por ejemplo, marcó mi infancia, desde luego, no sé si la vuestra, ha envejecido fatal. Es que no se puede ver. Es muy noña. Es que no se puede ver. Sin embargo, seguramente toda la parte del relato fantástico haya envejecido mal, pero la parte de la película que está ambientada en el Nueva York de los años 80, esa en cambio la ves y te parece que es Nueva York ahora. Es decir, sí, podría El ser. movimiento de jóvenes que siguen a Meloni se llaman Atreyu. Como Atreyu, como ¿qué dices? Qué bueno, qué bueno. Otra, por ejemplo, Ghost. A mí me parece que ha envejecido fatal. Sin embargo, Pretty Woman muy bien. Pretty Woman muy bien, sí. No sé, bueno, son dos historias universales. Sí, son dos historias diferentes, pero universales. Sí. Bueno, Ghost es una cursilada de tomo y lomo. Sí. Me alegra, te iba a decir, no me animaba a decirlo, pero gracias, Alesia. Gracias, Alesia. Gracias. Mi hijo mayor tiene 14 años y Ghost es una película que le fascina. Es decir, no la ha visto una vez, la ha visto muchas veces, que se está un sábado o un domingo en casa y se la pone porque esa manera de entender lo sobrenatural es una cosa que la escena del metro de Nueva York, cuando el ectoplasma atraviesa el vagón del metro de Nueva York, vamos, es más. Y, hombre, Whoopi Goldberg tiene un papel, a mí me gusta más esa Whoopi Goldberg que la actual, ¿no? Sí. En fin.
Bueno, esta es otra de las canciones que cantaron los jugadores de la selección. También podría ser una buena canción para cantar. ¿Os imagináis? El Bernabéu, 85.000 personas, final del próximo Mundial de Fútbol. Y Rafael tendría España. 87 años, pues yo me lo imagino. Sí, cantando todo el estadio. Yo me lo imagino. ¿Qué pasará? Puede ser mi gran noche. Bueno, Rafael sí ha cantado esta canción en el Bernabéu, no sé si ante 80, pero Rafael es posiblemente uno de los pocos artistas españoles que han llenado el Santiago Bernabéu. Bueno, y Julio Iglesias. Julio Iglesias, que también hoy, por cierto, es noticia, pero ¿os lo imagináis en la final? Sí. ¿Dentro de 4 años? Sería maravilloso. España-Argentina, de nuevo. No, por favor, no. A ver si Italia se clasifica para el próximo. No, otra final de esas no. Porque damos por hecho que la final del próximo Mundial se va a jugar en el Bernabéu en Madrid, ¿no? O no, en Casablanca. Marruecos está echando el resto para que sea en Casablanca. Es verdad que Nadia Calvino España está trabajando en eso. Favorece mucho nuestras opciones. Seguridad, instalaciones, plazas hoteleras, yo creo que lo tenemos todo, ¿no? Sin duda. No lo puede dudar nadie. Menos la voluntad política. Sí. ¿En 4 años estará Italia en el Mundial? Ojalá, yo espero que sí, pero bueno, nunca quiero que que jueguen España e Italia porque sufro mucho. Claro. Se lo paso fatal. Siempre gano y siempre pierdo. Bueno, eso también tiene una parte positiva, Alesia. Sí, pero se te queda mal sabor de boca, no me gusta. Silvia Ribeiro, buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Buenos días. ¿Los oyentes cómo están? Pues están con muchas ganas de participar. ¿Sí? ¿Irritados? ¿Están satisfechos? ¿Están esperanzados? ¿Ah, sí? Fíjate, sí. Hoy preguntábamos, lo recordarás, si deberían asumir responsabilidades motu propio los ministros y también los exministros que formaban parte del gobierno aquel 9 de marzo del año 2021, cuando se dio luz verde al rescate de Plus Ultra. Y sí, así lo creen quienes nos escuchan, pero como saben fehacientemente que nadie lo va a hacer, que nadie va a decidir por sí mismo asumir esas responsabilidades, apelan a la justicia para que sean los jueces quienes les investiguen y asuman así las consecuencias por los delitos que hayan podido cometer. Hablan los oyentes de prevaricación, de malversación, de cohecho o, en su defecto, de complicidad. Hacemos una pausa y les escuchamos. Es la mañana. Es radio. Bueno, he de decirte que me sorprende, ¿no?, ese sentimiento por parte de o ese sentir general de la audiencia que has pedido hoy captar, Silvia, porque, no sé, yo, fíjate, pensaba que a lo mejor podía haber algo de frustración, algo de tristeza también, de enfado, ¿no?, de irritación. Algo de eso hay, pero no sé si son los calores de este verano, esta tercera ola de calor que les mantiene la esperanza viva o colea todavía lo de la selección. Lo adelantábamos antes de la pausa. Nuestros oyentes consideran que el Consejo de Ministros es un órgano colegiado y como tal todos son responsables de las decisiones que allí se toman, aunque hay algún oyente que duda de que efectivamente sea así, que sea un órgano colegiado. Él ha encontrado otro símil, podríamos decir. Creen que tanto los que siguen como los que han pasado a mejor vida, tanto porque han dejado la política como porque tienen otros cargos, deben asumir las consecuencias de ese rescate de Plus Ultra. Confían en la justicia, no en todos los tribunales. Y atención al respecto de esto, os voy a pedir que prestéis mucha atención al último oyente. Os aviso, aunque parece catalán, es de Biarritz y se llama Juan. Después de las declaraciones de Julito, todos los que había en ese Consejo de Ministros, todos, incluido el narcisista, tenían que estar investigados o imputados, porque ellos sabían lo que se estaba tramando. Estaban tramando un robo a nivel histórico en este país. No ayudaron a ninguna empresa que en aquel entonces, con el COVID, se fueron a la quiebra. Fueron a ayudar a las grandes empresas, amigas suyas, para quedarse con la pasta. Fue el Consejo de Ministros el que aprobó el rescate, pues son todos estos ministros, los que están y los que no están, los que tienen que asumir responsabilidades. Pero como no lo van a hacer, porque nunca lo hacen, ni aun teniendo muertos a sus espaldas, tiene que ser la justicia la que tome cartas en el asunto y consiga condenar a todos estos delincuentes. Claro que deberían de ser investigados y procesados. Eso, el Consejo de Ministros es un órgano colegiado. Lo que pasa es que yo no sé si encajará, porque esto, más que un órgano colegiado, es una banda jerarquizada. Me da la sensación que más de
uno de los que estaban en esa mesa anoche no han dormido muy bien. La Traviata se va a quedar corta. Pues yo pienso que si son exministros para cobrar sus pensiones, serán exministros para seguir asumiendo sus responsabilidades. Hombre, yo creo que tienen que ser procesados también, vamos, por cómplices y por encubridores, vamos. El Consejo de Ministros, empezando por Pedro Sánchez, deberían de estar todos ya en prisión. No son los que tienen que responder civilmente y espero que penalmente, sino además con su patrimonio. O sea, una malversación de fondos públicos como es esto, que es de libro, deben responder con su patrimonio solidario. Solidariamente tienen que pagar lo que nos han robado. Hola, buen día. Yo le quería decir a todos los ministros del gobierno que estén tranquilos con el tema del Plus Ultra y del Zapatero, que esperen al Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional es el único tribunal de España cuyo presidente no está corrompido. Podría ser también Albert Boadella, perfectamente. Totalmente. Sí. Bueno, lo tienen claro los oyentes. Hoy a las 12, por cierto, hace balance de lo que es el curso político Alberto Núñez Feijóo. Veremos a ver por dónde va el líder del Partido Popular. Pero bueno, desde luego tiene para inspirarse en esa rueda de prensa. Se le va a quedar corto, sí. Se le va a quedar corto, sí. Se le va a quedar corto. Eso lo contaremos ya mañana. Así que si os parece vamos a hacer una pausa. Nos vamos a ir a las noticias porque tenemos más información. Se están produciendo noticias hasta ahora. Muy pendientes, por supuesto, de los incendios. Enseguida viene Luis Díaz y nos cuenta. Es la mañana. Es radio. Luis Díaz, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Por dónde pasa la actualidad a esta hora de la mañana? La semana sigue siendo muy complicada para el Partido Socialista. En apenas una hora, la presidenta del partido, Cristina Narbona, comparece en la comisión de investigación por el caso Koldo en el Senado, donde tendrá que dar explicaciones sobre su relación con la fontanera Leire Díez. En la Cámara Alta está Leticia Barquín. Buenos días. Buenos días. Sí, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, acude al Senado tras su declaración la pasada semana ante el juez Santiago Pedrat, donde admitió que existen indicios preocupantes en la causa abierta por las cloacas socialistas. Narbona se desvinculó por completo de esa presunta red, aunque admitió su relación con Leire Díez desde el año 2017. También reconoció los mensajes intercambiados con la fontanera que aparecen en un informe de la UCO y también que habló con la exmilitante socialista en abril de 2024 durante los días en los que el presidente del gobierno se tomó 5 jornadas de reflexión. En esos mensajes, en WhatsApp, Leire proponía a Narbona reconducir los ataques a Sánchez, ofrecer ayuda cualificada y dar la vuelta al asunto como un calcetín. Su declaración en el Senado previsiblemente seguirá la misma línea. No obstante, conviene subrayar que pese a la desconfianza que Leire Díez suscita supuestamente en el partido, no se ha llevado a cabo ninguna investigación interna sobre su actuación ni se contempla por el momento presentar una querella contra ella. Bueno, es que os acordáis que justo después de la Carta a la Ciudadanía se convoca en Moncloa durante los 5 días. Claro, justo, y tú hablas, claro, y esto es lógicamente hay una crisis de urgencia, venga, llamadas de teléfonos, venga, nos tenemos que reunir todos. ¿Quién estaba ahí? Leire. Y Narbona, las comunicaciones con Narbona. La UCO señala a Narbona y dice que habló con Leire y le dijo que ante los ataques que estaba sufriendo Sánchez que había que reconducir el tema. Esto había que solucionarlo de alguna manera. No es que, sí, la conozco, pero no hablamos nunca, hablábamos del tiempo. No. Hablaste de lo que hablaste, conocías la actividad delictiva de la trama y la UCO lo acredita. Sobre el caso Zapatero, la portavoz socialista Montse Mínguez asegura que el partido sigue poniendo la mano en el fuego por el expresidente. Insiste en que el rescate de Plus Ultra se hizo con todas las garantías y en relación a las joyas dicen ahora que fue un regalo institucional, lo que confirmaría que Zapatero se saltó su propio código deontológico que obliga a devolver todos los regalos a patrimonio nacional. Esto es lo que ha dicho. Nuestra confianza en el presidente Zapatero está. Él siempre ha dicho que sus actividades son lícitas y por lo tanto nosotros no tenemos por qué desmentirlo. El presidente Zapatero ya ha reconocido que fue un regalo institucional en su momento y que es precisamente el presidente Zapatero el que después hace una ley sobre la transparencia y sobre cómo gestionar todo el tema de los regalos institucionales. Aquí nos está hablando de rescate de dinero a fondo perdido, estamos hablando de un préstamo que tiene unas garantías y que todo esto pasó por la Intervención General del Estado, el Tribunal de Cuentas, ha sido auditado por la Comisión Europea y se ha avalado todo. ¿Qué está diciendo la portavoz socialista? Primero, es que Zapatero todavía no ha entregado la documentación que justifica el origen de esas joyas. No, es decir, están tratando de configurar
en la opinión pública la convicción de que fue un regalo institucional cuando ninguna prueba hay de eso. No, sí. Y aunque lo fuese, sí, nosotros, seguiría siendo una sinvergonzada. Claro. Porque desde el punto de vista legal, esto el problema no es que vulnere un código deontológico, es que si hubiese sido así, si lo recibió durante la presidencia, es un cohecho. Claro, eso es lo que hemos venido publicando en OK Diario, ¿no? Que yo efectivamente como estrategia no lo entiendo, porque él está intentando decir que una parte de esas joyas se las dieron, fueron regalos institucionales de dirigentes, de jerarcas de países árabes, y está buscando los certificados para probarlo. Así todo sigue siendo delictivo. Es interesante que se extienda tanto en defender la legalidad del rescate, porque es decir, una de las consecuencias de lo que pasó ayer y antes de ayer es que efectivamente, y está muy reflejado sobre todo en las preguntas del juez, que vea comprometida la apariencia de legalidad del rescate. Y si queda comprometida la apariencia de legalidad de un rescate, quedan comprometidos todos. Claro. Y eso sí que es un problema de primera categoría para el gobierno. Es decir, que Zapatero intervino en el rescate se prueba por sí solo. ¿Por qué? Porque tuvieron acceso al informe confidencial de Deloitte en tiempo real, que lo cuenta hoy Carlos Segovia. Sí, además muy bien explicado y lo importante que era ese informe. Sí. Informe confidencial, algo que solo podía estar en manos del Consejo Gestor y lo tiene antes de que se produzca la reunión del Consejo Gestor. Con lo cual, que tenía acceso privilegiado al procedimiento por algún tipo de cauce informal y si es informal es ilegal, eso está fuera de toda duda. Y esto sí que es un problema político grave para el gobierno. Si se compromete la credibilidad de uno de los rescates, se compromete la de todos. Ayer conocimos la nueva ley antitabaco del Gobierno que prohíbe fumar en terrazas, playas y demás espacios, una norma que todavía tiene que pasar por el Congreso, pero que ya están rechazando las pymes y los hosteleros. Gonzalo López ha salido a la calle para comprobarlo. La nueva prohibición de fumar en las terrazas de bares y restaurantes ha disparado la preocupación entre hosteleros y pequeños empresarios. El sector teme que la medida provoque una caída de clientes y del consumo, especialmente en aquellos negocios donde la terraza representa una parte esencial de la facturación. Muchos advierten de que, tras años marcados por el aumento de costes y la pérdida de márgenes, esta nueva restricción puede agravar aún más la situación de miles de pymes. Así nos lo han contado algunos trabajadores del sector. Sí, es verdad que nos va a perjudicar porque la gente, como ya se sienta en la terraza, pues entonces para fumar, entonces se le prohíbe fumar, pues perjudicará el trabajo, digamos, como pequeñas empresas, digamos. El hecho ya simplemente de prohibirlo rotundamente va a afectar mucho al negocio. La gente que fuma se ha de sentir mal. Y así, porque yo creo que prohibirlo rotundamente no es la solución. Algunos hosteleros han llegado a estimar que una prohibición de este tipo podría traducirse en una caída de hasta el 40%. La hostelería alerta de que una menor afluencia de clientes no solo reduciría la facturación de los bares y restaurantes, sino que también podría afectar al empleo y a la viabilidad de muchos negocios, por lo que reclama al Gobierno que se tenga en cuenta el coste económico de la medida antes de su aplicación. Y el Gobierno y el ministro Marlaska siguen sin decir nada sobre los brutales ataques de proetarras a varias familias y a un grupo de militares en el País Vasco y Navarra que el domingo disfrutaban de la final de la Copa del Mundo. Los sindicatos policiales aseguran que el clima de terror sigue siendo el mismo que hace 15 años. Así nos lo ha contado Ivonne Domínguez de Jupol y Olaya Salardón de la UGC. Desgraciadamente, ETA sigue muy presente tanto en País Vasco como en Navarra, con sus cachorros o con la organización política EH Bildu. Nos llama poderosamente la atención que tanto el Gobierno como en este caso el Ministerio del Interior no han salido públicamente a condenar estos hechos, siendo una vez más cómplices de esta política que se está llevando en País Vasco, donde se sigue señalando y agrediendo a los constitucionalistas. Lo que sí echamos en falta es una condena pública por parte del Gobierno. Nos sorprende el silencio tanto de la ministra de Defensa como del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Cuando se producen agresiones de esta gravedad contra servidores públicos, creemos que es importante que las instituciones trasladen un mensaje claro de rechazo a la violencia y de respaldo a quienes sirven al conjunto de la ciudadanía. Bueno, no lo hizo Marlaska cuando asesinaron a los guardias civiles en Barbate, ¿no? Cuando ha habido los actos violentos contra los guardias civiles por parte del narco en el sur de España, lo va a hacer ahora, ¿no? Es vergonzoso
Marlaska también, por cierto, estaba sentado en ese Consejo de Ministros. Bueno, no ha dejado de estar sentado en ningún momento, igual que Margarita Robles también, por cierto. Son los más longevos, ¿no? Sí. Para terminar, nos acabamos de enterar de que Pedro Sánchez ha cambiado su agenda. Tenía previsto un acto en Madrid, pero a partir de las 11 de la mañana visitará las zonas afectadas por el incendio de La Mierla, en Guadalajara, donde acudirá al puesto de mando en Tamajón. Ya hay más de 30.000 hectáreas quemadas y varias localidades continúan evacuadas. Pues mira, le recomendamos que si tiene... Bueno, es que de hecho, hablando con Eugenio Esteban, que es el alcalde de Tamajón, nos decía, pues me acaban de decir que tengo que viene para acá el presidente, ¿no? Bueno, pues que hable con don Eugenio Esteban, alcalde de Tamajón. Y que don Eugenio le diga, no tiene que decir nada más que lo que ha comentado aquí, que le explique al presidente del gobierno. La verdad que bien vas a estar ese encuentro. En fin, Isabel González, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Rosana. Pues ya sabes que los miércoles son es uno de mis días favoritos de la semana porque salen las revistas del corazón. Bueno. Y es verdad que no se han arriesgado, han ido a lo fácil, casi todas, Hola, Semana, lecturas, hablan del Mundial, de la victoria española, fotos del Rey, copa arriba, copa abajo, que lo coge Leonor, que lo coge Sofía y, por supuesto, Lamine Yamal, Inés García, pues todas esas parejitas que se han ido formando. Mucha celebración, mucha Cibeles y mucho rostro de famosos. Por eso, yo me he quedado con la exclusiva de la revista 10 Minutos, que, sin embargo, de lo que nos habla es de Aitana y Plex. Ya sabes que son una de mis parejas favoritas. Ay, me encantan estos dos, porque es verdad que, a diferencia de lo que ha ocurrido en relaciones anteriores de Aitana, esta vez ella, desde el primer momento, se ha dejado ver y creo que eso ha favorecido que, por lo menos a mí, nos caigan también, aparte de lo evidente, ¿vale? Que todo el mundo o Ferran, pero o Plex también podíamos decir esa frase. Sí, yo le tengo bastante... Es que en mi casa... El otro día hubo una discusión en mi casa sobre eso. ¿Y quién ganó? Bueno, primero quién discutía, quiénes discutían. No había duda sobre Plex, creo. El género te has puesto colorado. Mi hija y mi mujer, ¿no? Sí, el género femenino apostamos por Plex, ¿verdad? Y los no sabía quién era. No le veis nada. A ver, a mí me parece mucho más guapo Ferran Torres, vamos. Yo nunca le he visto. Sin lugar a dudas. ¿A Plex? A ver, no sé ni quién es. A ver, Alessia, quiero el dictamen de un... No, verdad. A mí me gusta más Ferran Torres, me parece mucho más varonil. O Ferran. A mí también me gusta mucho más. Me encantan, por cierto, los memes y los montajes. Y yo Aitana. Ya lo sé. Lo entiendo. Aitana también me gusta a mí, he de decirlo. O sea, hombre, es guapa. Que son guapos los dos, son jóvenes, están navegando en barcos. La verdad es que las revistas de los miércoles en verano son no aptas para envidiosos, ¿vale? Porque es mucho yate, mega barco, muchas vacaciones. A estas alturas ya. Bueno, sí, pero oye, mira, todo el mundo puede llegar a esto. Y nada, ni Mbappé, hoja. Nada. Es que no nos interesa, fíjate, como ha perdido él, no están en nuestro radar. ¿Qué camisas se pone? Por favor, no están en mi radar, fíjate. Tienes que mejorar esa vestimenta de Mbappé, o sea, no puede ir con esas camisas de flores y de manga de la corta. Selección española, ese traje de Oloeve terrible. A mí me gusta. A mí también me gusta. El programa hablando de cuáles pueden ser las canciones del Mundial y una es superestrella, la canción de Aitana. Sí, no la hemos... Estos dos son dos superestrellas. Estábamos hablando de clásicos, Joaquín. Bueno, pero yo creo que esto será un clásico. En 2034, cuando nos veamos aquí, será un clásico. A ver si llegan a ese momento. Bueno, pues en el capítulo de barcos tenemos en Ola, por ejemplo, a Melissa Jiménez con Fernando Alonso, primeras imágenes con su hijo Leonardo, tenemos a Rafa Nadal saltando de la cubierta con el niño, y luego también en Ola, no es un yate, pero es un casoplón, el de James Costos. ¿Os acordáis del famosísimo embajador? Claro que sí. Que tiene un marido diseñador y que de vez en cuando en Ola va enseñando las distintas casas que tiene repartidas por el mundo. ¿Cuál es la de Mallorca, la que enseña? Esta es la de Mallorca. Esto es un espectáculo absoluto, pero yo me pregunto cuánto dinero ha ganado esta pareja, ¿no? Porque tienen, como digo, casas museo, son absolutas casas museo. ¿Y qué más quiero destacar? Pues fíjate, habrá que hablar de Julio Iglesias, por cierto, Tribunal Supremo va, él dijo que iba a ir a por todas me y parece por supuesto muy que bien. Así estaba ayer plantada la vicepresidenta. No podía ni hablar. No podía ni hablar. Ya. Eso sí, con un moreno ya habló. Extraordinario, ¿no? Creo a ver, la cantidad Grecia, ¿no? Es simbólica.
lo dicen las informaciones, 50.000 euros es lo que le pide por intermisión en su honor, intimidad, etcétera, etcétera. Es para Julio Calderilla, pero para ella también puede ser una manera de decir hasta aquí hemos llegado, a ver en qué momento los políticos dejáis de meteros con los ciudadanos de a pie por algo que no está demostrado ni juzgado. Bueno, es que tardó 2 horas en decir que prácticamente le acusó de ser un traficante de esclavos. Es que además siempre lo contamos aquí, ella no hacía referencia tanto a los escándalos presuntos que luego se demostraron falsos, sino que como ministra de Trabajo se erigía portavoz de esas señoras supuestamente explotadas y de toda la gente que dice que trabajaba para Julio Iglesias más o menos que con una vara de olivo en la nuca. Bueno, eso por un lado. Y luego me ha llamado la atención la irrupción de un personaje que no sé si se va a convertir en personaje y que además tenemos que analizar en la tertulia del corazón porque posa para la revista Hola Paula, que es la hija mayor de Begoña Villacís. Una niña desconocida, una niña a la que no le habíamos visto la cara, que parece ser que estudia ADE, Administración, Dirección de Empresas, que no tiene ninguna intención de ser famosa, pero que no sé si posando en Hola va a hacer que esto se cumpla, porque pasa a otra esfera, al plano de que la vamos a reconocer por la calle y que a lo mejor pero ella la ha enseñado mucho, ella la ha enseñado mucho en redes sociales. Pero una cosa son las redes sociales y otra es conceder una entrevista además en la Biblia del corazón. Es que no tiene nada que ver. Entonces hay que preguntarse cuál es realmente la intención. Sí que quiere dedicar, dice que le gusta mucho la moda, bueno, pues es una forma de empezar por ahí, pero como digo, no sé. Sí, que te ha sorprendido. Estoy sorprendida con todo esto. Bueno, pues, sí. Oye, luego, por cierto, a las 11:15 más o menos, 11:20, viene Asun Domínguez. Para quienes no la conozcan, ella es patronista y es famosísima precisamente en redes sociales porque se dedica a analizar, pues por ejemplo, si están bien hechas las costuras de los vestidos de la reina, porque a veces la princesa y la infanta son adefesios estilísticos, por decirlo de una manera suave. Es muy crítica, además. Es maravillosa. Ha escrito un libro sobre cómo nos tenemos que vestir además las mujeres a partir de determinadas edades y estoy loca por conocerla en persona porque yo la he seguido. O sea, que dependiendo de la edad que tengas, pues tienes que Rosana, sí. Y además ayer íbamos tú y en el coche, nos adelantó una señora con un patinete e hicimos una crítica de edadismo. No, de lo eso sabes. Nada. Sí, sí, yo por detrás dije, pero si tiene 15 años y dijiste tú, de eso nada. O sea que... Perdona. Es que parecía Dora la exploradora por la calle O'Donnell de Madrid en patinete, ¿no? Así no se puede ir por la vida. Pues mira, por ejemplo, Alesia hoy se puede permitir el lujo de llevar un patinete y pasear las calles de Madrid porque va divina. Se me va a enganchar el vestido por todos lados, lo voy a manchar. Ha venido un coche patinete ya. Con un vestido estilo Cézanne, es lo que iba a decir, estilo Cézanne, pero que puede ser de, bueno, no sé, de Dolce & Gabbana o de... Lo desconozco, me suelen comprar la ropa, no lo hago yo. Pero tapadita, eso siempre. No me imagino, recatada. la verdad que no me imagino a Alesia con la clase que tiene en patinete. No voy en patinete. ¿A quién tienes hoy en La Rosa? ¿A quién tienes hoy en La Rosa? Hoy vienen Alaska, que es la estrella de los miércoles, Tico Medina, que es la estrella de los miércoles también, que es una estrella en sí mismo, y Dani Carande, que está estrellado. Muy bien, que está estrellado, total. Bueno, pues se van a quedar con Isabel González. Es que su hijo, y se me ha ido ya no coge el teléfono. No, calla. Alesia Putin, Tico Medina, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Luis Valcarce, muchas gracias. Joaquín Manso, muchas gracias. Vanessa, aquí mañana a las 7. Es la mañana. Es radio.